Buenas tardes, jóvenes. Qué bueno saludarlos de nuevo. Espero que les estén sirviendo todos estos videos que estoy subiendo para apreciar todos los sistemas capitalistas, precapitalistas, que explican el sistema capitalista de producción. El último día les mandé un webinar en donde les explicaba todo el modo feudal de producción, sus principales características y cómo era su funcionamiento. El día de hoy, pues vamos a continuar en ese conocimiento de ese tránsito que ha realizado la sociedad desde el sistema primitivo de producción hasta nuestros días. Para el efecto vamos a conocer específicamente esa parte denominada la llamada acumulación originaria de capital, que es uno de los capítulos del Capital de Carlos Marx. Y aparece en su lectura obligatoria, espero que estén leyendo su libro, para poder comprender mejor todos estos temas. Recuérdense que tienen que estar en lectura permanente de su libro de texto. Entonces, el día de hoy vamos a abordar todos los componentes de ese proceso denominado la llamada acumulación originaria de capital. Pero previo a esto, pues vamos a hacer un repaso de los modos de producción precapitalistas, que espero que ustedes ya hayan leído. Llámese modo de producción primitivo, de la comunidad primitiva, y el modo esclavista. Bueno, y el feudalista que se los acabo de mandar, ¿verdad? Que lo tienen ustedes más fresco. Pero el modo de producción de la comunidad primitiva y el modo de producción esclavista, recuérdense que eran objeto de comprobación de lectura. Y para el efecto ustedes llenaron las guías que nos mandaron a nuestros correos, bueno, a la base que se les indicó, y con esa nota nosotros le vamos a complementar todo lo que era la comprobación de lectura. Tenía una ponderación de 5 puntos cada una de las guías que llenaron, y con eso estaban los 10 puntos de comprobación. Como les indiqué el último día, se está coordinando ya a nivel de facultad y específicamente del área común para calendarizar los exámenes, tanto el parcial que nos falta, que es el segundo parcial, como el final, y ambos van a ser a través de una plataforma virtual, la cual en el momento que nos den instrucciones trasladaré a ustedes, por lo que les solicito que estén pendientes de la página de Facebook como buen mecanismo de comunicación, y en atención de que la mayoría estuvo de acuerdo en que mejor las clases se hagan de forma sincrónica, principalmente porque algunos no tienen internet. He escuchado, no, ustedes lo comentaron a algunos ahí, y también he escuchado con otros docentes que al momento de estar dando estas clases de forma sincrónica, muchas veces se cae el internet o ingresan y hay demasiadas interrupciones, y entonces que cuesta un poco, ¿verdad?, que nos adaptemos todavía así abruptamente a este sistema virtual del conocimiento, al cual nos estamos adaptando, tanto ustedes como nosotros, puesto que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a las clases magistrales presenciales, pero de todo hay que aprender y en eso estamos. Espero que aprendamos juntos, y continuando entonces vamos a pasar ya al contenido de las diapositivas para ir explicándolas una por una. Ya saben que estoy a sus órdenes y que en Facebook, si tienen dudas, ustedes me pueden mandar con mucho gusto ahí sus comentarios, sus dudas, y yo con mucho gusto las estaré atendiendo. Bueno, para el efecto entonces vamos a desconectar la captura de video y vamos a concentrarnos únicamente en la explicación de diapositivas.
Vamos a ver un recordatorio entonces de esas clases anteriores, ese recorrido histórico del avance y evolución de la sociedad, empezando por ese modo de producción primitivo. Rápidamente, ¿verdad? Porque esto fue motivo de objeto de estudio de ustedes, de lectura. Pero para que nos pongamos en contexto, recordémonos que el modo primitivo tenía varias características. En un inicio existían los grupos, ¿verdad?, de personas que empezaron a unirse en hordas conforme iban avanzando en el dominio de su medio ambiente, de la naturaleza. Empezaron a conformar gens que ya eran grupos por consanguinidad, ya reconocían una línea paternal. Iban conformando clanes que ya eran grupos de familias. Estos clanes conformaban tribus y así fue creciendo las comunidades, formando ciudades y civilizaciones, estados, pueblos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver hasta nuestros días. Pero este fue el inicio de todo ese proceso histórico, basado en actividades de trabajo colectivo. Recuérdense que los primeros hombres pues estaban desposeídos de medios de producción, empezaron a crearlos en función de que sus primeras herramientas, ¿se recuerdan ustedes? Sus primeras fuerzas productivas, la piedra, el palo, conformando el hacha de piedra, evolucionando esas fuerzas productivas que iban permitiendo que ellos fueran cada vez más productivos y que fueran realizando ya no únicamente actividades de recolección de frutos, raíces, hierbas para alimentarse, sino que ya pudieran hacer instrumentos que les permitieran cazar a los animales, pescar, ya con el descubrimiento del fuego, ¿verdad? Con el dominio del fuego, ellos pudieron incorporar el pescado a su dieta, lo que les permitió, dice Engels, que su cerebro desarrollara mejores condiciones y pudieran crear mejores instrumentos de trabajo, como el arco y la flecha, el dominio del hierro. Y se recuerdan que no existía la propiedad privada. Por ser nómadas, ellos iban moviéndose de un lugar a otro, buscando los mejores sitios que los protegieran del clima y que les proporcionaran alimentos. Bueno, esto en cuanto al modo primitivo. Rápidamente, ustedes saben cómo fue evolucionando y aparecen ya al final de este modo primitivo algunas características que dan origen a que decayera totalmente y pasara a un nuevo modo de producción, el modo de producción esclavista. Es el primer modo de producción de explotación del hombre por el hombre que reconoce la historia, aparece en el seno de la comunidad primitiva por efecto de tres factores esenciales. La división social del trabajo. Recuerdan ustedes que empieza esa división social del trabajo en el régimen primitivo. Primero con la separación de las tribus pastoras de las agrícolas. Luego aparecen los artesanos en la segunda división social del trabajo. Y luego aparecen los mercaderes, que ya trasladan ese excedente económico, que es otro de los elementos que dan origen a que caiga ese modo de producción primitivo. Y aparece, por supuesto, la propiedad privada. Y ahí surge entonces la explotación del hombre por el hombre, en donde unos pueblos someten a otros y cada vez se van estableciendo más los límites de propiedad privada. Aparecen los esclavos por guerras, deudas o por la fuerza, que son sometidos, ¿verdad?, a trabajo forzoso, y se da esa explotación del hombre por el hombre y hay una división de clases sociales. Bueno, y lo que vimos ya en una webinar anterior que les mandé, cómo sigue habiendo contradicciones en la base social de estos modos de producción. Recuérdense que un modo de producción tiene una base económica y que en esa base económica
se dan las relaciones sociales de producción, en este caso de las diferentes clases existentes, que en este momento eran el señor esclavista o amo y el esclavo. Empiezan las contradicciones, a los esclavos ya no les interesa producir algo que no les trae beneficio, y entonces surgen nuevas formas de producción y aparece el feudalismo. Se empieza a cambiar todo el sistema económico de Occidente y todos los esclavos son transformados en siervos, ¿se recuerdan? Entonces aparece una nueva forma de producción con base en la agricultura principalmente. El avance de las fuerzas productivas pues fue muy elemental, siguieron siendo muy rudimentarias, pero ya aparecen otras figuras en la supraestructura como la Iglesia Católica que le da protección a todo ese campesinado. Pero de eso acabamos de hablar y ustedes lo tienen más reciente, así que pasaremos entonces ya de lleno a lo que es la llamada acumulación originaria. Entonces, esta acumulación originaria de capital no es más que la cimentación de las bases que dan lugar a asentar un sistema capitalista, que se asienta en las bases del sistema capitalista actual en el cual nosotros nos desenvolvemos. Pero ¿cómo surgió este sistema capitalista? Porque no fue así de la nada, ¿verdad? Realmente vamos a ver que este proceso se da de forma violenta. Es una expulsión que se hace de esa forma feudal que ya se tenía. Entonces veamos. En clases anteriores que tuvimos, ¿verdad? Cuando veíamos principalmente las categorías del materialismo histórico, explicamos cómo el dinero se convierte en capital y cómo sale de este la plusvalía y de la plusvalía más capital. ¿Recuerdan? Teníamos una fórmula, la fórmula del capital, que ustedes la tienen aquí, en donde necesitamos una cantidad de dinero inicial con la cual vamos a adquirir en el mercado fuerza de trabajo, materias primas que se extraen de la tierra y vamos a poner a producir esos factores de producción con las maquinarias que podamos comprar con los capitales que vamos a invertir. Ese proceso de transformación nos va a generar mercancías que vamos a colocar a la venta, y con la venta de las mercancías surge, como dice Marx, mágicamente un dinero incrementado. Resulta que yo inicialmente tenía 500 quetzales, con eso adquirí materia prima, fuerza de trabajo y capital, lo transformé y ahora automáticamente tengo 700 quetzales, por ejemplo. ¿De dónde salieron esos 200 extras? Pues ya nos dice Marx, ¿verdad? Que estos 200 extras, esta plusvalía, no es más que el valor no pagado del trabajo del obrero. Y es este obrero el que crea con su esfuerzo un plusproducto, con su fuerza de trabajo. Crea un plusproducto del cual se apropia el propietario, el empresario, originando así la esencia de la explotación o acumulación capitalista. Pero ¿cómo surgió esto? Porque así es como funciona el sistema capitalista actual, ¿verdad? ¿Cómo surge? Surge entonces de esa expropiación que se hace principalmente del productor directo de sus medios de vida. Miremos, la acumulación del capital presupone la plusvalía. La plusvalía, la producción capitalista. Y esta producción capitalista, la existencia en manos de los productores de mercancías, de grandes masas de capital y fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo, este es el secreto, ¿verdad? La fuerza de trabajo. Pero ¿dónde estaba? Porque ¿quién iba a mover toda esa maquinaria
y a transformar todas esas materias primas en mercancías. En este momento, ¿verdad?, de finalización del feudalismo, tenía que conformarse entonces esos grandes contingentes de fuerza de trabajo. Y a eso se denomina acumulación originaria, que dice ahí Marx, ustedes lo van a leer en su libro, que viene a desempeñar en la economía política más o menos el mismo papel que desempeña en la teología el pecado original. ¿Recuerdan ustedes este pecado original? Algunos que hayan leído la Biblia recordarán, ¿verdad?, que el pecado original nos explica cómo una serpiente le habla a Eva que desobedezca y que coma del fruto prohibido. Y ellos, al comer del fruto prohibido, son expulsados del paraíso. Y ahora para comer tienen que hacerlo con su trabajo. Pues de ahí sale la explicación en economía política de ese pecado original, de donde arranca la pobreza de la gran mayoría y la riqueza de una minoría que no cesa de crecer. ¿Por qué hay unas élites ricas en contraste con la enorme mayoría social, que no tiene nada más que su fuerza de trabajo? Veamos. Si lo vemos desde las explicaciones que nos dan las teorías burguesas, tratan de explicar así muy idílicamente que en el pasado existieron dos clases de personas. Uno, las ahorradoras, que eran la élite trabajadora, y otras, las no ahorradoras, que eran los haraganes. Por su parte, ellos decían que esta élite trabajadora, inteligente y sobre todo ahorrativa, le daba impulso a los procesos de trabajo. En tanto, las no ahorradoras eran haraganas, derrochaban todo lo que tenían y aún más hacia allí. Por lo tanto, no tenían nada. Científicamente, Carlos Marx toma todos los elementos y empieza a hacer un análisis científico y explica todo ese proceso del por qué hay una élite que lo tiene todo sin necesidad de trabajar y una gran sociedad en pobreza que no es más que dueña de su fuerza de trabajo. Y a esa explicación él le denomina acumulación originaria. Entonces nos explica ahí que la llamada acumulación originaria no es más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Se le llama originaria porque forma la prehistoria del capital y el modo de producción capitalista. Continuemos. Recordemos, la producción feudal se caracterizaba en todos los países de Europa por la división comunal del suelo. Se recuerdan que habían grandes feudos que estaban en poder del señor feudal. Esos feudos no eran más que grandes extensiones de tierra, ¿verdad?, que le generaban al señor feudal sus rentas. Y las rentas del señor feudal no solamente eran por la longitud de esas cantidades de tierra que le generaban rentas, sino también constituían el número de sus súbditos, que a su vez dependía de la cifra de campesinos independientes. Recuérdense que era un sistema de vasallaje, en donde el señor feudal otorgaba tierras a sus vasallos y estos a su vez a los siervos para que las trabajaran y se generara la renta. Pero esta forma de producción cierra el paso a la riqueza capitalista. Y recuérdense que este sistema feudal funcionaba en el campo, pero había una separación bien marcada entre el campo y la ciudad. Y en la ciudad, por otro lado,
estaban todos los artesanos, de donde ya empezaba a surgir una pequeña burguesía. Y esta burguesía quería seguir creciendo, pero estaban los gremios que los limitaban por un lado y estaban las relaciones feudales en el campo que los limitaban por el otro. Entonces había que empezar a implementar algunos modelos, algunos métodos que permitieran, primero, liberar de la servidumbre a esa gran cantidad de personas para que fueran a trabajar en las nuevas industrias nacientes, industrias manufactureras, por supuesto, ¿verdad? Y luego también desaparecer a esa coacción gremial que no dejaba y no permitía que se desarrollaran las manufactureras ya a una mayor escala. Pero dice Marx que esa libertad de la servidumbre de las personas no se dio de una forma pacífica, sino más bien fueron amparados por leyes de sangre y fuego. Entonces dice que la disociación o la separación de los campesinos de la tierra fue un proceso violento que viene atado con lazos de sangre y fuego, que denomina él, y más adelante, en la próxima clase, vamos a conocer todas esas leyes a sangre y fuego que denomina Marx, que son las que permiten todo este proceso de separación violento. Sin embargo, dice, los trabajadores libres solo podían ser vendedores de sí mismos. Ya sin medios de producción y de todas las garantías de vida que las viejas instituciones feudales les aseguraban, ya no tenían cómo sobrevivir como ellos estaban acostumbrados. Recordémonos del feudo. ¿Recuerdan las imágenes que les di en las clases anteriores, en donde el campesino estaba acostumbrado a trabajar la tierra? Ahí vivían en las aldeas, que las aldeas estaban instaladas en los mismos feudos. Ahí tenían ellos sus chozas, sus pequeñas casas donde vivían. Y salían a trabajar tanto porciones de tierra que eran para la propia sobrevivencia de ellos, como iban también a trabajar todas las tierras de los señores feudales. Y al terminar sus jornadas de trabajo, pues regresaban a sus aldeas y ellos ahí vivían, ahí nacían, ahí crecían, ahí morían, ahí pasaban las generaciones, ¿verdad?, de sus familias en esas viejas instituciones feudales que les aseguraban sus medios de vida. Sin embargo, con estas nuevas formas capitalistas que exigían abolir la servidumbre, esta era capitalista inicia desde el siglo XVI, dice acá, ¿verdad? La era capitalista como tal data del siglo XVI. Ya lo vamos a ver más adelante en el pizarrón, cuando les hago la línea del tiempo, cómo todo esto empieza a resquebrajarse, si ustedes se recuerdan, en esa línea del tiempo, en la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media, donde se empieza a resquebrajar todo el sistema feudal de producción y empiezan las contradicciones de clases y empiezan a generar los ambientes propicios para que se den todas estas bases para cimentar una nueva era capitalista. Y dice acá que donde surge el capitalismo se ha abolido la servidumbre y han declinado el esplendor de la Edad Media y la existencia de ciudades soberanas. En la historia de la acumulación originaria convergen algunos aspectos como los siguientes. 1. Todas las transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista. Y vamos a ver cómo iban acompañadas esas transformaciones en la clase que vamos a tener el próximo día.
Vamos a ver que quedan libres grandes masas de hombres despojados repentina y violentamente de sus medios de producción y que ahora son lanzados al mercado de trabajo. Están listos para ir a brindar su fuerza de trabajo como proletarios libres, pero privados de medios propios de vida. Ya van a leer ustedes ahí que dice Marx que fueron arrojados al lodo, que ahora ya no eran más que dueños de su pellejo, que lo único que tenían era su pellejo para ponerlo a la venta en ese mercado, en la nueva era de producción capitalista. La expropiación que priva de su tierra al campesino se da acompañada de leyes de sangre y fuego que vamos a ver más adelante. Entonces terminan aquí concluyendo nuestra diapositiva que la esclavización solo cambió de forma. La explotación feudal ahora se convirtió en una explotación capitalista, todavía más sangrienta. Veamos acá entonces en el pizarrón nuestra línea del tiempo. Ustedes se recordarán que acá en la base les pongo yo la línea del tiempo. Hoy no la dibujé, ¿verdad? Solo le puse los siglos para que nos sirvan de referencia. Acá estamos en la finalización, si recuerdan nuestras gráficas que nos gusta usar. Aquí viene la decadencia del sistema feudal, la Edad Media Baja, que vimos anteriormente, es acá, ¿verdad? Donde empiezan a decaer todas las relaciones feudales de producción, empiezan a darse esas contradicciones entre las clases sociales, llámese terratenientes, señores feudales, y la nueva burguesía naciente. Unos por mantener este sistema feudal que les garantiza su forma de vida, y otros por obtener su parte dentro de este sistema capitalista que les ofrece ahora nuevas perspectivas con base en un mercantilismo. Pero todo eso se da, ya lo hablábamos, por efecto también del avance de las fuerzas productivas que empiezan acá a tener en la Baja Edad Media un alto desarrollo. ¿Se recuerdan cuáles eran esas fuerzas productivas que aparecen? Son las fuerzas productivas como por ejemplo la imprenta, aparece la máquina de vapor, la pólvora, la brújula, el barco a vela. Y vamos a ver que, por ejemplo, la brújula y el barco a vela fueron elementos que se utilizaron en estos países como Francia e Inglaterra, toda Europa en sí, ¿verdad? España, Italia, para adentrarse en ultramar e ir a la conquista de nuevas tierras. Pero eso lo vamos a ver en otras clases más adelante. Ahora lo más importante es que nos quede claro que acumulación originaria de capital se denomina a ese proceso de transición que se da del sistema feudal al capitalista y que no es más que un proceso de separación violenta del campesino de sus tierras de trabajo. Y esa separación violenta se da acompañada de leyes a sangre y fuego, que también vamos a verlas una por uno y a explicarlas en la próxima clase. Entonces vemos acá que en la Baja Edad Media, cuando cae el feudalismo, a finales del siglo XIV, empiezan a cimentarse las bases para el nuevo sistema capitalista. Y vimos ahí que el sistema capitalista data entonces, como tal, a partir del siglo XVI. Ya en el siglo XVI aparece, ya no hay siervos, la servidumbre ya está abolida. Ya aparece una nueva forma de producción con base en la venta de la fuerza de trabajo, que ya se convirtió en una nueva mercancía dentro de un nuevo modo de producción capitalista. Ustedes ven, por ejemplo, que ya en el siglo XVIII, que es cuando
están cimentadas estas relaciones capitalistas de producción, aparecen unas manufacturas crecientes en las ciudades y ya se pierde los recuerdos de las producciones agrícolas. Por supuesto que la agricultura sigue, pero ya no de forma servil, sino es una agricultura capitalista. Y eso también lo vamos a ver más adelante en las explicaciones. Cómo se convierte la agricultura en capitalismo y qué figuras son las que empiezan a aparecer para convertir el suelo en una nueva estructura capitalista. Vamos a ver también en la clase de mañana cómo en el siglo XIX ya se pierde hasta el recuerdo de la agricultura como tal y la relación que tenía con bienes comunales. Vamos a aprender también a qué se le denominaban en ese momento los bienes comunales. Pero para eso necesito que ustedes también vayan leyendo, que vayan acompañándose de la lectura del libro y podamos continuar con la explicación. Acá ustedes ven cómo entonces empieza a surgir la línea del capitalismo. Acá va subiendo, acá se van cimentando las relaciones capitalistas. Aquí probablemente ya están totalmente cimentadas, principalmente en estos países de Occidente, de Europa, en donde en el siglo XIX ya están cimentadas. Tanto es así que para este siglo es que Carlos Marx escribe y explica el sistema capitalista en su famosa obra El Capital, ¿verdad? Y ustedes ven, si continuamos aquí en la línea del tiempo, estamos ahora actualmente en el siglo XXI. Entonces, ¿cuántos años han pasado desde que se cimentaron las bases del capitalismo en el siglo XVI, al XVII, al XVIII, al XIX, al XX y al XXI? Ya vamos iniciando el sexto año de capitalismo, ¿verdad? 6 siglos, perdón, de capitalismo. ¿Cuántos años tardó el feudalismo? Ustedes leyeron ahí, ¿verdad? Que el feudalismo tardó alrededor de más de 1000 años en promedio, ¿verdad? ¿Cuánto va a tardar el sistema capitalista? No sabemos. Pero el desarrollo está implícito en toda la actividad de la sociedad. El desarrollo aparecen las leyes de la dialéctica. Y las leyes de la dialéctica pues nos indican ese tránsito de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa. Esa unidad y lucha de contrarios, esos se manifiestan en cada momento dentro de los sistemas. Y ustedes ven cómo las luchas y las contradicciones en este sistema capitalista están, sin irse muy lejos, ¿verdad? Aquí en Guatemala, las manifestaciones que se dan de los sistemas capitalistas que son voraces, pero eso lo vamos a explicar más adelante, cuando vayamos a ver nuevos elementos de todo este proceso de acumulación originaria de capital, porque hoy en esta clase pues solo vamos a ver el inicio, ¿verdad? ¿Qué es la acumulación originaria de capital? Explicar algunas de sus características, qué es lo que hicimos, y el día de mañana, perdón, en la próxima clase virtual que tengamos, vamos a continuar viendo cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron en este proceso para que pudiera impulsarse ese cambio, esa transición del sistema feudal al capitalista. Vamos a ver que fueron métodos bien estructurados, apoyados en una legislación a sangre y fuego que obligó a la mayoría de población a convertirse en proletarios. Entonces recordémonos acá que en el sistema capitalista tenemos dos nuevas clases fundamentales. La clase dominante va a ser la burguesía y la clase dominada va a ser el proletariado. Próximo día de clases vamos a ver esos elementos, cómo se fueron transformando de acá del periodo feudal al sistema capitalista.
Entonces, espero que el día de hoy hayan quedado claros algunos de los temas que traté de transmitirles. Si tienen dudas, por favor no duden en escribirme y yo con mucho gusto les estaré resolviendo sus dudas, aclarándole temas o ampliando los temas. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente y espero verlos en la próxima clase virtual y que ustedes sigan aprovechando su tiempo y no olviden sus lecturas porque, como ya les había explicado, terminamos nuestros cursos de forma virtual para contribuir en que se detenga esta pandemia y que no avance en nuestro país, que todos salgamos bien de esta crisis que estamos viviendo y que podamos el otro semestre poder vernos nuevamente personalmente, ¿verdad? Les deseo feliz tarde, chicos, y sigan atendiendo las instrucciones de nuestras autoridades, utilizando su mascarilla, si es necesario que salgan, si no necesitan salir, mejor no arriesgarse a contaminarse, ¿verdad? Porque el virus está en el ambiente y no sabemos en qué momento pudiéramos ser víctimas de que se nos aloje ese virus y nos pueda causar hasta la muerte, ¿verdad? Así que por favor, cuídense que los quiero ver nuevamente y yo también voy a seguir atendiendo las indicaciones porque quiero verlos nuevamente. Hasta el próximo webinar. Nos vemos.